Vamos a recuperar ¿cómo es que se llama? La transmisión. Bueno, doctor Caballero, le estábamos llamando para conversar con usted acerca de esto que ha sido la noticia política del día, amén pues de las equivocadas del presidente Petro en España en materia de protocolo. Se nos ha planteado el tema de la declaratoria de la nulidad de la elección del señor presidente del Congreso, Roy Barreras, por doble militancia. Empecemos entonces por precisar asuntos. ¿Qué corporación es la que define y en qué calidad, primera, segunda, tercera instancia, súplica, no sé, este tipo de problemas relacionados con la elección de un servidor público? Bueno, gracias Moisés por esta invitación a tu programa y la verdad es que el país amanece con una noticia importante toda vez que se trata del presidente del Congreso de la República, de uno de los poderes públicos, como es el poder legislativo, es decir, que es un cargo de real importancia y relevancia, en particular por el proceso que se está adelantando allí, que es el de aprobación de las grandes reformas de este gobierno, las nuevas políticas públicas en materia de salud, pero sobre todo cuando se estaba aprobando el plan de desarrollo, que es, digamos, la columna vertebral de este nuevo gobierno, y otras reformas que vienen. Es bien sabido que el liderazgo que ejercía el doctor Barreras ahí en el Congreso, en la dirección del Congreso, que es el epicentro donde se aprueban este tipo de reformas de profundo calado democrático, así se diga lo contrario. Resulta que el proceso electoral en Colombia, en su primera etapa, es administrativa. Son autoridades administrativas, ¿verdad? Interviene la registraduría desde el punto de vista logístico, interviene el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista del control jurídico, si se quiere, administrativo del proceso electoral. Y cuando se declara una elección, ya al final de los escrutinios, se hace a través de un acto administrativo que dice: el señor Roy Barrera es senador de la República por el periodo que va del 2022 al 2024-25. Esa declaración de elección suscita tensiones de derechos, es decir, hay personas que están de acuerdo, hay personas que no están de acuerdo, hay personas que consideran que tenían el derecho y no el señor Roy Barrera, y hay una serie de causales objetivas que deben esgrimirse para que haya un control por parte de un juez de la República administrativo. En este caso, por tratarse de un congresista, ese control judicial del acto de nombramiento del doctor Roy Barrera lo asume el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado asume ese control judicial de la declaración a través de una acción de nulidad electoral que puede presentar cualquier colombiano, porque es una acción pública. En consecuencia, presentaron varias personas, 4, 5, 6 personas, demandas de nulidad contra la elección del doctor Roy Barreras, aduciendo unas causales. Las causales son taxativas y están señaladas en la ley 1437 de 2011 en el artículo 275. Una de esas causales para anular la elección es cuando el candidato electo ha estado en curso en la denominada doble militancia. Entonces, la competencia para resolver si este candidato fue bien elegido, entre comillas, o mal elegido, la tiene el Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de un proceso que se denomina acción de nulidad electoral, que tiene unas causales que son taxativas y que una de ellas es la doble militancia. ¿Y qué es eso de doble militancia? Bueno, la doble militancia consiste desde el acto legislativo de 2003 y luego reformado por el acto legislativo 1 de 2009, nace una nueva figura o una nueva regulación mejor
para evitar que una persona pase de un partido a otro. Recordemos que en antaño existieron más de 80 partidos en Colombia. Cada senador, cada congresista, representante a la Cámara, luego de ser elegido, habría un partido, un movimiento político denominado de garaje, y esto era un desastre. Entonces de allí vino la organización de los partidos con la ley 1475 y estos actos legislativos. Los que se busca es fortalecer los partidos y evitar que una persona pase de un partido a otro bajo unas causales, si es haber renunciado a su curul un año antes del primer día de elecciones. Entonces el señor Barrera incumple esta premisa jurídica y al parecer, dentro del proceso que es de única instancia, es decir, no tiene una segunda instancia en el mismo Consejo de Estado para revisar esa decisión, se prueba dentro del proceso que el señor Roy Barreras, quien debía renunciar un año antes al primer día de inscripción de las elecciones para el Congreso de la República del año pasado, no lo hace, argumentando que fue expulsado por el partido. Y al ser expulsado por el partido, él consideró, y sus asesores, que quedaba en la libertad de inscribirse en otro partido. Entonces se inscribe como candidato de un partido distinto al que él ostentaba la curul, no renuncia a la curul y es demandado, y hoy sale el fallo, el día de ayer sale el fallo diciendo que sí está en curso en la doble militancia, porque no basta con que una persona sea expulsada de un partido, no lo deja libre, no lo exime de cumplir con haber renunciado de su curul y de su partido un año antes al primer día de elecciones. De eso se trata lo que hay ahora. Además de ello, el hecho de haber participado de una campaña política de manera proselitista, apoyando a partidos de la Colombia Humana, cuando ese no era el partido del cual él ostentaba su credencial. Ese es el punto con el señor Roy Barreras. Entonces, hay dos cosas, ¿verdad? Una, usted tiene que haber renunciado un año antes, y dos, usted estuvo haciendo campaña a un candidato que no era el candidato del partido al cual usted pertenece. ¿Y qué le va a pasar a los que, siendo liberales, por ejemplo, es una pregunta, por supuesto, le hicieron campaña a un candidato distinto a aquel que había definido, en el caso de Petro, ¿verdad?, que el partido iba a apoyar en la campaña presidencial? Me refiero concretamente al caso del señor Torres, que siendo liberal, candidato del liberalismo, y otros como él, en lugar de hacerle campaña al candidato que apoyaba el Partido Liberal, que no los dejó en libertad para hacer lo que quisieran, sin embargo, armaron campaña por otro candidato. Bueno, ahí hay varios aspectos. Uno, no existía precedente hasta este momento con el fallo del doctor Roy Barreras relacionado con el hecho cierto que se sucede cuando una persona es expulsada de un partido político. No existía ese precedente en el sentido de que aún siendo expulsada del partido debe cumplirse con la ley y con la norma de carácter constitucional de haber renunciado un año antes al primer día de la elección, de la inscripción para elección. Eso no estaba definido en Colombia. De hecho, pero doctor, eso quisiera decir que en este caso en concreto y en esta circunstancia en concreto, el partido político es como el rabino, que tiene la capacidad de cortarle el prepucio y dejarlo, como se dice, privado de un elemento protector, o lo otro, ¿verdad?, lo emascula, es decir, le quita el derecho político a elegir y ser elegido, perdón, a ser elegido, porque eso sería el caso de Roy, ¿verdad? No puede ser candidato de nadie. Claro, eso es lo que él va a argumentar en el único elemento jurídico que tiene en este momento, que es presentar una acción de tutela. Decir, bueno, me cercenaron
no solamente a mí, mi derecho fundamental de ser elegido, sino al pueblo colombiano que votó por mí y depositó el voto por mi opción política. Pero más allá de eso, que es lo que viene ahora con la tutela, sí, que él va a impetrar, ya lo anunció, y es el único elemento que tiene para hacerlo, además de la revisión del fallo, si así lo considera. Si solicita la revisión del fallo, yo no creo que cambie sustancialmente lo decidido. Se va a aclarar la aclaración del fallo, es aclarar el fallo. Entonces, el punto es que con estas personas que ustedes aluden, que están en similar circunstancias, habría que valorar el término de caducidad, y el término de caducidad de la acción de nulidad electoral son 30 días contados a partir del día siguiente de la declaratoria de elección. Entonces ya han transcurrido muchísimos meses, muchísimos días, y estas personas no pudieran ser demandadas electoralmente. Recordemos que estamos ante una causal de nulidad electoral. Le comentaba que a mi oficina han llegado personas con la estrategia de decirme, si yo hago que me expulsen de mi partido, quedo en libertad ahora mismo y me puedo inscribir por otro. La respuesta fue que no existía un precedente judicial como sí lo existe hoy día. Ya la Corte ha dicho con claridad, el Consejo de Estado ha manifestado, vuelvo y repito, que es la nuez de esta discusión, que el hecho de que una persona sea expulsada de su partido político no lo exime para cumplir con la regla jurídica electoral de haber renunciado a su curul y al partido un año antes del primer día de inscripción para las elecciones próximas. Esto también me lleva a otra pregunta, pero resulta que no me eligieron. Yo le pedí el aval al partido mío, ¿verdad? Y no me eligieron. Quedo obligado también a tener que renunciar un año antes a la fecha de inscripción, no sea que luego, porque se me dio por pedirle el aval a Cambio Radical, entonces me elijo en Cambio Radical y me demandan la elección porque no renuncié un año antes al partido que me había avalado en la elección anterior. Gracias, Moisés. Muy buena pregunta. Y la clave de la respuesta es elección. Para que se dé la doble militancia requiere que una persona sea electa, es decir, obtenga la credencial a un cargo corporativo, llámese asamblea, llámese consejo, llámese Congreso de la República, Senado o Cámara de Representantes, o a un cargo uninominal, presidencia y vicepresidencia en un solo equipo de campaña, o un alcalde o un gobernador. Si yo no soy elegido a una curul de una corporación o un cargo nominal, no estoy obligado a renunciar. ¿A qué voy a renunciar? A nada, no tengo curul. Segundo, lo que debo hacer es renunciar a mi militancia en el partido. ¿Sí? No fui electo, pero milito en un partido que me dio el aval para participar políticamente en una campaña, pero no fui electo, no fui elegido, pero sí tengo la militancia allí, estoy afiliado a ese partido. Yo debo renunciar y no existe en este momento un plazo, un término específico para hacerlo. Basta con renunciar y me puedo inscribir por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Pero si no renuncio, me fregué. Claro, porque es que la norma habla que el ciudadano no puede pertenecer a más Dos de un partidos. partido. Así Pero es. también ocurre que estamos en una etapa de la vida electoral en la cual los candidatos andan buscando avales. Entonces van al Partido Liberal y en la solicitud del aval declaran su militancia en el Partido Liberal. Y el Partido Liberal les dice, no, porque es que tenemos otro candidato para la alcaldía de Barranquilla, Moisés, tú no puedes, entonces no, entonces me voy a Cambio Radical. Y allá me dan otro formulario en el cual declaro de que yo creo que el partido Cambio Radical es la berraquera y le solicito el aval para que dicen, no, Moisés, no podemos porque estás desinformado, tú no sabes que nosotros ya tenemos candidato para la alcaldía de Barranquilla. Y entonces arranco para En Marcha y le digo a Cristo, por favor, ayúdame, necesito un aval. Bueno, aquí está la solicitud, ¿cómo se llama? El formulario, y dice yo, fulano de tal, declaro que yo pertenezco a
¿cómo se llama? En marcha, etcétera, etcétera. Y entonces ven eso y dicen, pero oye, tú tienes la plata para financiar esa campaña porque nosotros no tenemos. No, yo no tengo plata. Y entonces, ¿cómo vamos a darte un aval, hombre? Y arranco para Adán Torres, que es mi llave, que entre los dos nos inventamos el famoso partido demócrata colombiano de negritudes, y le digo, hey, Adán, por favor, te ayudé a hacer este partido, dame el aval para la alcaldía de Barranquilla. Y dice, yo no puedo darte aval porque nosotros ya tenemos un compromiso, tú estás para otras cosas. Y resulta que pedí aval jurando que era liberal, jurando que era Cambio Radical, jurando que era En Marcha y jurando que soy miembro y militante ¿cómo se llama esto? De demócrata colombiano. ¿Qué pasa ahí? Bien, lo que pasa es que infortunadamente, y no lo digo yo, es un adagio común casi, ya, digamos, un hecho conocido y, digamos, una tradición oral, para ponerlo así románticamente, que los avales se han convertido en un negocio para algunos partidos, recordemos que un excongresista fue condenado también precisamente porque negociaba los avales, los vendía. Entonces la gente viajaba por allá al Chocó, al sur del Valle del Cauca, a buscar avales. Se llevaba una maleta y solicitaba el aval. Cuando lo que buscaba la ley 1475 de 2011 era precisamente el fortalecimiento de los partidos, porque no puede existir una democracia en donde no hayan partidos fuertes. Entonces, la crítica que se hace es que los partidos han perdido su esencia filosófica de, de su actuar político. Entonces, no existe o existe una línea muy tenue en donde no se sabe si es liberal, si es conservador, si es de derecha, si es de izquierda, porque se perdieron las propuestas desde el punto de vista filosófico partidista. Aunque históricamente, políticamente, los principios, las reglas, los objetivos de los partidos son totalmente distintos, en la realidad lo que hay son microempresas políticas que, de acuerdo a lo que se vaya a decidir, se acomodan, inclusive traicionando o controvirtiendo los principios que rigen el partido en particular. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que sucede? Que una persona se ha prostituido la actividad política y esto de los avales, y sucede lo que usted dice, sucede lo que ustedes dicen. Es un problema de los partidos, porque los partidos deben tener estatutos que son su columna vertebral, en donde establecen cuáles son los procedimientos para afiliarse, cuál es la permanencia del partido, que no debe ser ninguna, no se puede obligar a que una persona esté allí en el partido, pero cuáles son las reglas, ya eso se ha definido. Una persona renuncia y no tiene que esperar respuesta, porque antes, de acuerdo a la intención política, se manipulaba la decisión para coartarle la oportunidad a legítimos candidatos de los partidos para elegirse en coalición por otros. Una cosa absurda, ¿verdad? Porque lo que se busca es la vocación de poder. Entonces, la vocación del poder es, no me importa llevar mis candidatos de mi partido, sino coaligarme a campañas o a procesos políticos, así sean de otros partidos, pero yo quiero detentar es el poder. Entonces, la respuesta está dada en los estatutos de los partidos. ¿Cómo se afilia una persona? ¿Cómo puede aspirar? ¿Cómo se realizan las consultas internas de los partidos para escoger candidatos? Todo está regulado. Lo que sí no se puede aceptar es que un candidato o una candidata presente una solicitud de aval a su partido, inclusive por el cual ya ha tenido credencial históricamente. Hizo carrera en el consejo, hizo carrera en la alcaldía, hizo carrera en la asamblea y ha sido miembro de la directiva del partido a nivel local. Durante años llega a su partido, presenta una legítima aspiración a él y resulta que el partido ni le responde.
Doctor Orlando, se le cerró el micrófono, doctor Orlando Caballero. Gracias. ¿Sí? Usted decía, Hola. y el partido ni le responde. Hay partidos que ni le responden a las personas. Ya. Pero antes, en la discusión de la ley, se había planteado, sobre todo para este periodo de inscripción de candidatos, amén de que los partidos tienen que tener estatutos, se había planteado que era necesario que se tuviera en consideración lo siguiente: si usted declara para solicitar un aval que usted pertenece a un determinado partido, al hacerlo está diciendo, aquí milito, pero si por razones A, B o C usted quiere ir a otro lado, primero tiene que renunciar a este para luego hacer la vuelta en el otro. Porque si concomitantemente se da el hecho de que sin renunciar al uno me voy para el otro, declarando que ahora estoy allá, entonces estaría incurriendo eventualmente en ese problema de una doble militancia. Era algo que se había dejado así, no sé si eso cambió. No, es correcto, lo que usted dice es correcto, pero hay un avance, digamos, jurisprudencial en el sentido de que basta con que el militante presente la renuncia al partido y no necesita esperar ni siquiera respuesta. Sí, ¿Sí? claro, que es bien feo llegar uno Sí. al partido Cambio Radical, por ejemplo, entregando la carta de haber renunciado a, al liberal y luego presentarse con las dos cartas de renuncia a un tercero para decirle que ya no está con aquellos dos, sino con él, y luego llegar al cuarto con las tres cartas de renuncia. Es decir, de verdad que es No, calamitoso, pero así pasa. voy a decirte algo que va a sonar muy feo, muy feo. Y de hecho, una anécdota muy rápida. En un aula de clase lo planteé y una persona se sintió ofendida porque ostentaba una curul. Lo que pasa es que en Colombia la actividad política se ha convertido no en una actividad partidista, sino en una microempresa electoral personal. Cada quien, usted me dice eso y eso se trata indiscutiblemente de una persona que tiene un negocio y es ser candidato de cualquier partido, pero él tiene que ser candidato, esa es su empresa, eso es lo que él quiere, ¿verdad? No obedece. Doctor Orlando, se volvió a cerrar su micrófono. Doctor Orlando, el micrófono se le cerró. Sociales o Gracias. haga parte de una propuesta. Sí, es importante considerar esta última cosa que, como usted dice, a nadie le gusta que se la canten en la cara, pero que es que se ha perdido la noción de qué significa pertenecer a un partido, qué significa ser parte de una estructura o de una organización. Pero no es menos cierto, doctor Caballero, que estas empresas o estas estructuras políticas permeadas por el personalismo y el caudillismo y el autoritarismo también tienen como problema el que no tienen formas claras que le planteen al militante cuáles son las posibilidades reales que tiene de ascenso, promoción y de reconocimiento político. Entonces, ¿por qué? Porque es que, como me decía un amigo, no, Moisés, yo no voy a llevar a una persona que después se me voltea, como ya me pasó con fulano, sutano y mengano, entonces tengo que llevar a mi mujer, o tengo que llevar a mi hermano, o tengo que llevar a mi tío, tengo que llevar a un pariente, porque esa es la única garantía que tengo de que ese elegido por mí o por mi organización política me cumpla. Entonces, dice uno, o por lo menos yo me hago esa reflexión, que o cómo resolvemos el tema de la democratización de la estructura interna de los partidos. ¿Por qué? Eso no Sí. existe. Mire, lo que usted dice es tan cierto, pero tan vital al tiempo y corrobora o confirma lo que hemos planteado inicialmente de las microempresas electorales personales y yo diría que familiares, ¿sí? ¿Cómo así que yo tengo que elegir un familiar para que me cumpla? ¿Me cumpla qué? Esa es la pregunta. Y todos sabemos qué es lo que va a cumplir, ¿verdad? Entonces es muy complejo cuando la democratización de los partidos no existe, solamente en el papel y en las normas, pero en la realidad práctica de la política nacional no hay espacios democráticos en donde surjan nuevas figuras. Es muy complicado competir en el panorama político nacional con este tipo de estructuras empresariales
electorales. Es muy complejo, ¿cierto? Pero es más complejo aún que nuestro nivel de cultura política es tan bajo que hemos perdido la capacidad de análisis y de entender y de interpretar los hechos políticos que nos rodean y que hacen parte de lo cotidiano de cada ciudadano. Y digo que lo hemos perdido porque hemos llegado hasta la postración de decir yo voto por el que me diga Juan, yo voto por el que me diga Pedro, yo voto pase lo que pase por Chucho, porque hizo o porque no hizo, o porque él me lo dijo, o porque robó poquito. En uno de mis libros que se denomina Siete Pecados Capitales, hablaba de la avaricia de los políticos, ese pecado capital, y traía a colación un alcalde en uno de los municipios del Estado mexicano, y él dijo que había tomado del erario público $1.000.000 para festejar su cumpleaños, pero que la gente lo volvía a elegir porque sabía que él hacía obras y que robaba poquito. Entonces, el título era El alcalde que robaba poquito. Ese era el título de la noticia. Entonces, hemos llegado a ese estado de postración que hemos perdido la capacidad de análisis realmente para interpretar cómo son las finanzas públicas, cómo es el endeudamiento público, cómo está el tema de la inflación, cómo está el tema realmente de la canasta familiar, qué es lo que realmente impacta y por qué las políticas públicas deben estar orientadas hacia tal derrotero o hacia otro sitio. No, sencillamente nos movemos y nos dejamos mover por emociones Por emociones. y por el desconocimiento de la parte cultural desde el punto de vista político. Sí, parte de las cosas que me tienen un poco, bastante preocupado en esta etapa de mi vida es volver a regresar a la década de los años finales de los 80, inicios de los 90. Es decir, de unas campañas electorales orientadas a ver a quién le cargan el muerto. De hecho, estamos viviendo con un problema de inflación, carestía, estamos de desabastecimiento, desempleo. Es decir, estamos entrando en un escenario calamitoso que la pelea va a estar estribar en lo siguiente. ¿Le echamos la culpa a Petro o le echamos, en el caso de Barranquilla, o le echamos la culpa a Char? Y entonces, en ese echémonos la culpa o echémosle la culpa al otro, va a estar centrado el tema electoral sin que nos detengamos a mirar, hombre, ¿cómo hacemos para que la ciudad salga adelante en un escenario de recesión mundial? Porque es que en el pasado, ponernos de acuerdo acerca de cosas para hacer, sindicatos, empresarios, políticos, curas, etcétera, fue lo que le permitió a Barranquilla sobreaguar en esas crisis. Pero me temo que esta polarización, como la llaman ahora, o radicalización, no va a ayudar. Pero de todas maneras, usted está haciendo un esfuerzo bastante grande en ofertarle a los ciudadanos capacitación, educación, formación para participar en estos procesos de una manera informada, de una manera responsable y sobre todo con estricto apego a la ley. Usted tiene por el momento una oferta interesante para la ciudadanía. ¿Cuál es? Doctor Caballero, se congeló, tiene problemas de señal. Tiene problemas de señal. No sé si me está escuchando, pero el doctor Caballero está haciendo una oferta de capacitación para ciudadanos, dirigentes de partido, militantes de partido, periodistas, que sobre estas cosas casi nunca tenemos suficiente información o información para poder participar de una manera responsable, seria, en el debate electoral que se nos vino encima. Y el doctor Caballero, que está aquí, ya se volvió a conectar, está haciendo esta oferta de capacitación. Adelante, doctor, el micrófono, por favor. El micrófono. El micrófono, ahí está bien, adelante. Ok. Ya usted lo ha dicho, yo pienso y le ha apostado en los últimos años, a pesar de que he estado en cargos públicos, le ha apostado al tema de la capacitación como único medio para ascender ese nivel
de desconocimiento acerca del proceso electoral y para elevar la cultura política en la universidad, en la calle, con mis amigos, en este tipo de programas constructivos de conocimiento. Y con mi empresa estamos ofreciendo a nivel nacional o regional, si se quiere, un seminario de campañas políticas y derecho electoral. Este primer seminario, hemos hecho varios seminarios internacionales a través de la web. Desde la pandemia hicimos 2 seminarios internacionales muy buenos, pero me dije que era importante ofrecerle a Barranquilla y a la región Caribe un seminario presencial el próximo sábado 3 de junio. Sábado 3 de junio. Este es un seminario que va a traer 3 conferencistas de Bogotá, 1 regional y 2 de Barranquilla, con este tema palpitante de las campañas electorales, cómo es la defensa, cómo se maneja un proceso de marketing político, cómo es el proceso de inscripción y de recolección de firmas como un medio para participar políticamente sin avales de los partidos, sino con el aval de las firmas o apoyos de la comunidad. También tenemos otro tema bien importante que es el relacionado con la demanda de nulidad electoral y sus causales, lo que estamos viendo ahora con el doctor Roy Barreras. Y también tenemos un seminario bien importante sobre las inhabilidades. Este seminario va a ser en Cajacopi, Prado. Va a ser de 8 a 6 de la tarde y los que están interesados pueden llamarnos o escribirnos al siguiente teléfono. Me gustaría que lo dejara usted allí al 321-538, 321-538-9803. 321-538-9803. A través de este teléfono por WhatsApp o en nuestro portal web que es www.caballeroelectoral.com, www.caballeroelectoral.com. Ahí encontrarán toda la información a través del WhatsApp que está ahí para que participen de nuestro seminario para campañas políticas y actualización en derecho electoral. Bueno, está claro que la información es la clave del poder, es la clave de hacer bien las cosas. Y la invitación es a candidatos, a líderes, a miembros de campañas políticas, a profesores de derecho y también a periodistas para que participemos en este evento, en este seminario o en estos seminarios a efectos de poder no necesariamente comportarnos como abogados de nadie, pero sí para ser responsables en el cumplimiento de nuestra misión. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho al doctor Orlando Caballero su colaboración, su presencia en este espacio. Presentamos disculpas a los oyentes por las dificultades técnicas que hemos tenido con el servicio de señal de Internet. Esto se va a poner peor porque parece que estos señores como que cada día mantienen menos las instalaciones y la tecnología. Pero bueno, esos son gases del oficio, como decía un amigo. Y los invitamos para el día lunes, cuando volveremos a estar con ustedes a las 8 de la mañana para cumplir esta tarea, ofrecerle información, a las opiniones, contextos a la audiencia que les permitan actuar de manera libre, pero también de manera responsable frente a sus obligaciones como ciudadanos y como residentes de esta ciudad. Doctor Caballero, despídase por favor, que ya nos fuimos. Muchas gracias, Moisés, muy amable, excelente programa como siempre. Bueno, muchas gracias y hasta el lunes. Adelante, Waldir. Escapes o emergencias de tu servicio de gases del Caribe. Bueno, ya no estamos al aire. Bueno, muchas gracias, Moisés, oíste, muy amable. Bueno, pues gracias, doctor Caballero, muy amable. Estamos hablando. Ok, mi hermano. Chao.